Como saben, el nombre de este retiro es Ambicionamos serle agradables. Bueno, en el mundo, o algunos cristianos pueden escuchar la palabra ambición y de primera mano pensar que es algo negativo, que es algo malo, ¿cierto? Es algo que algunos pueden tener esa concepción, que una ambición es necesariamente malo, una persona, digamos, que está ambicionando algo. Pero el punto es que en las escrituras nosotros vemos que la Biblia condena la ambición que es egoísta. O sea, cuando ustedes o yo ambicionamos algo solamente para nuestro propio beneficio. Sin embargo, la Biblia aprueba y anima las ambiciones que son piadosas, las ambiciones que buscan glorificar el nombre de Dios. Y vemos un ejemplo, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 5, versículos del 6 al 9, tenemos allá al apóstol Pablo diciendo lo siguiente. 2 Corintios capítulo 5, versículo 6, dice él: por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables. Así que aquí estamos viendo un pasaje en donde el apóstol Pablo está mencionando una ambición loable, una ambición digna, que es ambicionar ser agradables a Dios. Ambicionar ser agradable es una ambición que todo creyente debería tener también, al igual que el apóstol Pablo. Todos deberíamos ambicionar ser agradables a Dios, eso es algo correcto, ¿cierto? Pero entonces, para hablar sobre esta ambición piadosa, esta ambición que todos deberíamos tener de ser agradables al Señor, hoy vamos a estar estudiando un texto que es donde vamos a estar en este tiempo, es de 2 Timoteo. Si pueden ir ahí con sus Biblias, por favor. 2 Timoteo capítulo 2, versículos del 20 al 26. 2 Timoteo capítulo 2, versículos del 20 al 26. Y lo que vamos a estar viendo aquí es una exhortación de Pablo a los creyentes a que sean vasos de honra para la gloria del Señor, que puedan traer gloria al nombre de Jesucristo. Y vamos a ver algunas características de un creyente fiel, las cuales todos nosotros los que estamos aquí deberíamos de ambicionar esas características en la gracia del Señor, que podamos ser vasos de honra en sus manos, ¿cierto? Entonces les invito a que podamos leer juntos ahí la palabra, si están ahí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 20. Dice el Señor, dice: ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Versículo 22. Dice ahí Pablo le exhorta a Timoteo: huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con todos los que invocan al Señor con un corazón puro. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Y el siervo del Señor no debe de ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Oremos. Padre, gracias te damos por el tiempo que nos permites tener aquí. Realmente es una bendición, Señor, que tú nos permitas estar expuestos a tu palabra, que nos permitas tener este tiempo de gozo, de compañerismo, pero también de reflexión, Señor, en lo que tú tienes para enseñarnos en este día.
Padre, hemos visto que la vida eterna es conocerte a ti, conocer a tu Hijo Jesucristo. Señor, y yo te suplico que ese conocimiento pueda venir en medio nuestro, que nos ayudes a contemplar tu gloria en tu palabra, que nos ayudes a glorificar tu nombre, que nos ayudes, Señor, a ser vasos de honra en tus manos, Señor. Ayúdanos a poder examinarnos a la luz de la palabra y que podamos crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Y que aquellos que aún no te conocen puedan venir a conocerte, Señor, por tu gracia, que tú abras el entendimiento y des convicción de pecado. Te lo pedimos, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien, estamos ahí entonces en 2 de Timoteo, capítulo 2, ¿cierto? Y darles un poco de contexto de qué es lo que estaba pasando en esta carta de Pablo a Timoteo. Es la segunda carta que él le hace a su discípulo Timoteo. Y digamos, esta carta, Pablo se considera que es la última carta que Pablo escribió justo antes de morir. Pablo estaba a punto de morir alrededor del año 64 después de Cristo, y él escribe esta segunda carta a Timoteo, que era un joven pastor, tenía por lo menos unos 35 años de edad, y Timoteo, había quedado con la tarea de pastorear la iglesia en Éfeso. Entonces Pablo, por medio de esta carta, estaba ya básicamente como entregando, digamos, su legado. Estaba dejándole una encomienda a su hijo en la fe para que Timoteo, una vez que Pablo muriera y pasara a estar con el Señor, pues Timoteo pudiera seguir entonces con la predicación del Evangelio y con el ministerio en la iglesia ahí en Éfeso y en general en esa región de Asia Menor, ¿cierto? Pablo está animando a Timoteo. Timoteo era un pastor joven, como les dije, y estaba aparentemente pasando por un tiempo de confusión, quizá un poco de debilidad, ¿cierto? Nosotros vemos que Pablo comienza animándolo en el capítulo 1 y le dice, por ejemplo, a Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y él viene dándole estos ánimos a este joven pastor. Y eso vemos a lo largo del capítulo 1 hasta el 2.13. Y a partir de hasta el 2.13, Pablo está dando unas instrucciones muy específicas personalmente a Timoteo. Pero a partir del 2.14, ya él no solamente está dando instrucciones para Timoteo, sino que él le está instruyendo a Timoteo cómo es que él debe de ir e instruir la iglesia allá en Éfeso. Él le está diciendo a Timoteo, bueno, tú tienes que hacer esto, pero enséñales estas cosas a estos hermanos que están allá en esas iglesias de Asia Menor. Por lo tanto, estas son cosas que ellos debían de aprender, ¿cierto? En las que ellos debían de estar exhortados, estos creyentes. Pero es exactamente lo mismo con nosotros. Todos nosotros necesitamos esta misma exhortación, esta misma enseñanza. Y esto es lo que estamos viendo aquí a partir del 2.14. Así que veamos juntos el pasaje entonces. Vamos al versículo 20. Segunda de Timoteo 2.20. Comienza Pablo diciendo aquí: ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino que también hay vasos de madera y de barro, unos para honra y otros para deshonra. Así que Pablo está utilizando aquí una ilustración de los cristianos, y él está dividiendo a los creyentes en dos grupos, vasos de honra y vasos de deshonra, o vasos de madera y de barro. Es una metáfora para referirse a dos clases de cristianos. Los vasos de oro y de plata se usaban para fines honrosos, para ocasiones importantes, incluso servían de decoración en las casas de esa época. En cambio, los vasos de barro y los vasos de madera eran más comunes, eran más fáciles de reemplazar, incluso mantenían sucios más comúnmente. Ahora, esta metáfora no se está refiriendo tanto, cuando se habla de vasos honrosos y vasos de barro, no se está refiriendo tanto a un grupo de creyentes y de inconversos, sino más bien a dos tipos de cristianos. Dos tipos de cristianos. En primer lugar tenemos los vasos de oro y de plata, que son los creyentes que son fieles al Señor,
Aquellos vasos de honra, aquellos vasos de oro y de plata son creyentes útiles en las manos de Dios. En segundo lugar, tenemos vasos de madera y de barro que son cristianos más inútiles, que no están caracterizados por ser útiles en las manos de Dios, no están caracterizados por su madurez espiritual, sino más bien por su inmadurez. Y un poco antes, en el capítulo 2, en los versículos 4 al 6, Pablo estaba describiendo a los cristianos como unos soldados en servicio activo. Así que un vaso de oro y un vaso de plata son creyentes fieles que son soldados enfocados, que son, en las palabras de Pablo, atletas disciplinados. La vida cristiana, como también lo enseñaba el hermano Josh ahorita, no se trata simplemente de vivir de lunes a viernes o de lunes a sábado como el mundo y venir el día domingo a la iglesia. No, si tú quieres conocer a Dios, si tú quieres ser un creyente útil en las manos de Dios, entonces tú tienes que dedicar tiempo y esfuerzo para poder conocer al Señor Jesucristo a través de su revelación, que es su palabra. Así que un creyente fiel, un vaso de oro y de plata, es un creyente disciplinado, un obrero que trabaja, en las palabras de Pablo. Aquellos que por la gracia de Dios actúan de esta forma, entonces pueden ser útiles en las manos de Dios. Sin embargo, esos son los vasos de oro y de plata, pero tenemos ahora vasos de madera y barro, que son aquellos soldados que están desenfocados, aquellos que son desleales, que son perezosos, aquellos labradores que no trabajan, en las palabras de Pablo. Y la pregunta para todos nosotros es, bueno, ¿qué vaso quieres ser tú? ¿Qué tipo de vaso quieres ser tú? Uno de oro y de plata que traiga gloria al nombre del Señor, que sea útil en las manos de Él, que aproveche el tiempo que el Señor nos ha dado en esta tierra. O por otra parte, un vaso para uso menos honroso, un vaso de deshonra, de barro y de madera. Y yo creo que la respuesta es, pues claro, queremos ser vasos de honra, ¿no? Queremos aprovechar el tiempo que el Señor nos ha dado aquí en este mundo y poder ser usados por ir a traer gloria al nombre de Cristo. Y muchos de nosotros, todos de nosotros, en muchas ocasiones, pues no nos comportamos como vasos honrosos, como vasos de oro y de plata, sino todo lo contrario, como vasos de deshonra. Sin embargo, el ánimo para todos nosotros es que podamos crecer en la gracia del Señor, en el conocimiento de Él, para que podamos entonces traer más gloria y más honra al nombre de Jesucristo. Y esto es lo que Pablo está entonces animando aquí. Entonces, en el versículo 20 tenemos de nuevo una descripción de estas dos clases de cristianos. Unos que en una casa grande entonces hay utensilios de oro y de plata, pero también de madera y de barro. Pero ahora Pablo nos va a ilustrar cuáles son algunas de las características de esos vasos de honra. Creyentes fieles, los cuales esas características tú y yo debemos de ambicionarlas en nuestra vida. Poder vivir de esa manera por la gracia del Señor. Entonces, vamos a ver varias características a partir del versículo 21. Y tenemos una primera característica de un vaso entonces de oro y de plata, de un vaso de honra, que sería entonces que nosotros, si queremos ser útiles en las manos del Señor, debemos de ambicionar limpiarnos de las malas influencias. Debemos de ambicionar limpiarnos de las malas influencias. Segunda de Timoteo 2:21, dice Pablo ahí. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra. Ahora la pregunta es, ¿a qué está haciendo referencia Pablo con estas cosas? Está diciendo, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra. ¿Qué se refiere Pablo con estas cosas? ¿De qué es que nosotros nos tenemos que limpiar si queremos ser vasos de honra en las manos del Señor? Bueno, por el contexto inmediato, entiendo que estas cosas incluyen y hacen referencia a esos utensilios de madera y de barro. Estaba hablando Pablo de utensilios en una casa que son de oro y de plata y otros que son de madera y de barro. Entendemos que hay utensilios de madera y de barro que hacen referencia a creyentes
que no están buscando ser fieles al Señor. Pablo está exhortando a Timoteo y a los cristianos a no asociarse con aquellos que dicen que son cristianos, pero no actúan como cristianos. No buscan la santidad, no están ejerciendo una buena influencia en las vidas de ellos. Le dice, límpiate de estas cosas. Y Pablo, en otra ocasión, también reprendió a los corintios, porque en medio de ellos, uno de los miembros de su iglesia estaba cometiendo un pecado, y la iglesia simplemente estaba tolerando ese pecado. Estaba haciendo como si nada pasara. Dice está ahí, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 5, versículos del 9 al 11. Dice Pablo, en mi carta, le está escribiendo a los corintios, en mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los ávaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendríais que salir del mundo. Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, borracho o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Así que la exhortación de Pablo no es tanto, no anden con personas, digamos, abiertamente inmorales, que estén en el mundo, porque sería necesario entonces salir del mundo, sino más bien con aquellos que dicen que son cristianos, pero que están en una inmoralidad abierta, en una rebeldía abierta. Tú tienes que tener cuidado de no andar con ese tipo de influencias. Es lo que está diciendo Pablo ahí, de la primera cosa de la cual nosotros nos tenemos que limpiar. No debemos de tolerar ese pecado, sino más bien por amor a Cristo y por amor al hermano o a la hermana, exhortarle al arrepentimiento, pero no tolerar ese pecado. Y todo esto obviamente lo tenemos que hacer con humildad, así como lo manda la palabra, considerando incluso mi propia debilidad, que podría ser yo quien está cometiendo ese pecado. Gálatas 6:1 nos instruye en esto y nos dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que el ánimo es, primero tenemos que limpiarnos de no estar, digamos, andando, tolerando el pecado de otros, compartiendo con otros y siendo mal influenciado por otros que están abiertamente rebelados en contra del Señor, sino más bien llamarles al arrepentimiento con un espíritu de humildad, como lo dice Gálatas. Y si es un verdadero creyente, entonces el fruto de eso eventualmente va a ser su arrepentimiento. Y qué bendición que ese hermano o hermana entonces pueda venir a ser un vaso de honra, un vaso útil, un creyente útil en las manos del Señor. Y si no es un creyente verdadero, pues también lo va a demostrar con su falta de arrepentimiento. Así que el punto de esto, de lo que tenemos que limpiarnos, es que la influencia tiene que ir en una sola vía. La influencia tiene que ser de aquellos que viven de forma piadosa, agradable al Señor, cómo influencian positivamente a los demás y no viceversa. Ese es el primer punto. Sin embargo, estas cosas de las que nos tenemos que limpiar, que están ahí en el versículo 21, también incluyen todo tipo de pecado en general. Y eso es algo a lo que Pablo hizo alusión unos versículos antes, cuando él dice en el 2:19, que se aparte de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Todo aquel que quiere agradar al Señor tiene que luchar contra su propio pecado. Una marca de un verdadero cristiano es que está luchando en contra del pecado, ¿cierto? Que hay una convicción de pecado, que dice, mira, esto que yo hago no agrada al Señor, y busca arrepentirse y buscar el perdón del Señor en Cristo Jesús, y hay gracia disponible para todos, pero tiene que haber entonces una lucha en contra del pecado. Eso por otra parte. Ahora, estas cosas también incluye limpiarnos también de la mala influencia, pero hablando también específicamente de líderes falsos.
Unos versículos anteriores a este, Pablo estaba advirtiendo también acerca del engaño de unos hombres llamados Himeneo y Fileto. En el 2:16, ahí de segunda de Timoteo, dice él: evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. Entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. De modo que si hay algunas personas, especialmente algunos líderes espirituales, que están buscando trastornar la fe de ustedes, que están viniendo con doctrinas extrañas, que están perturbando el evangelio, hay que limpiarse de esas cosas. No hay cabida por el bien espiritual de uno, por la gloria de Cristo, para uno compartir con personas así, a no ser que sea usted el que le está influenciando positivamente, que sea usted el que le está predicando el evangelio, pero con cuidado, porque no puede ser que en nombre de eso, de querer evangelizar a otro, pues vaya yo mismo a confiarme y a caer, y más si estoy a un niño espiritual. Entonces la exhortación de Pablo es: ¿sabe qué? Límpiese de estas cosas. Usted quiere hacer un vaso de honra, tenga cuidado con quién usted anda. Hágalo con humildad, hágalo con un espíritu de mansedumbre, pero límpiese de las malas influencias y límpiese también, obviamente, del pecado, en la gracia del Señor. Como le decía ahorita el pastor Josh también, el Señor, si somos cristianos, nos ha dado la gracia para salvarnos en la justificación, pero también nos da la gracia para vivir una vida de santidad, no perfecta, pero creciendo en la gracia del Señor. Así que vemos aquí una primera característica: limpiarnos de toda mala influencia. Pero una segunda característica entonces que tenemos que ambicionar de los vasos de honra, que sería que debemos de ambicionar la santidad. Vamos ahí al versículo 21 de 2 de Timoteo, dice: por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado. Santificado. ¿Y qué significa entonces la palabra santificado? Algo santo hace referencia básicamente a algo que es apartado, algo que es separado. En el Antiguo Testamento, los utensilios del templo eran apartados para el servicio exclusivo a Dios. Asimismo, los creyentes en el Nuevo Testamento somos apartados exclusivamente para servir a nuestro Señor. La vida cristiana, chicos, no es solamente lo que incumbe el domingo, sino que la vida cristiana incluye todo lo que es nuestra vida. Hay personas que dicen: no, estamos haciendo un presupuesto, y dicen: no, pues yo aparto algo para dar al Señor, pero el otro 95% de mi presupuesto, entonces yo lo gasto como quiera. No, es que el punto es que mi vida entera es para el Señor. La forma en que yo administro mi dinero, mi tiempo, mis esfuerzos, la forma en cómo desarrollo mis estudios, todo lo que yo hago es para el Señor. Pero el punto de esto es que si estamos entonces siendo santificados, es que estamos siendo apartados para servir al Señor y hacer las cosas para Él, todo lo que hagamos. Cuando confiamos en Jesucristo para ser salvos, fuimos santificados posicionalmente. Ahora somos posesión de Dios si estamos en Cristo. Dios es nuestro dueño. Fuimos comprados por la sangre de Cristo. Sin embargo, esa santificación posicional, ahora que somos posesión de Dios, que Él es nuestro dueño, se tiene que ver entonces reflejado en la práctica. Y es decir, bueno, tú eres hijo de Dios, tú eres verdaderamente posesión de Dios, tú tienes una esperanza de vida eterna, eres verdaderamente cristiano. Bueno, si eso es verdad en tu vida, entonces eso se tiene que ver. No somos salvos por buenas obras, no somos salvos por hacer buenas obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Así que, bueno, si yo soy posesión de Dios, si Dios es mi Padre realmente, entonces eso se tiene que ver en la práctica.
Así que ahora como creyentes, si somos cristianos, verdaderamente es porque estamos sirviendo a Dios, porque estamos viviendo para Él, no sirviendo a nuestros propios deseos únicamente, no viviendo para nosotros mismos únicamente, de forma egoísta, solo pensando en nosotros, sino pensando en cómo podemos ser agradables al Señor. Es lo que tenemos que buscar. Y esa santificación progresiva durará toda nuestra vida. Cada día más, por la gracia del Señor, nosotros podemos estar siendo cada día más santos, más apartados para nuestro Señor, agradándole más en todo lo que hacemos, por la gracia que hay en Él. Así que el llamado aquí es a rendir nuestra vida a Jesucristo, a ser instrumentos santificados para Él, solo a buscar hacer lo que a Él le agrada en toda nuestra vida, en todos los días de nuestra vida. Siempre que pensemos, bueno, Señor, esto que estoy haciendo aquí en la universidad, en el trabajo, esto te agrada, Señor. Verdaderamente con esto estoy glorificando el nombre de Cristo. ¿Y cuál es el resultado de uno que está pensando en estas cosas y que está buscando vivir en santidad? Bueno, ahí está en el versículo 21, dice que será un vaso para honra, aquel que se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor. Así que si estamos buscando la pureza y la santidad, como hemos venido hablando, entonces podremos ser útiles en las manos de Dios. Ahora, veamos entonces una tercera característica. Hablamos de las malas influencias, hablamos de la importancia de buscar la santidad. Y ahora hablemos de una tercera ambición que debemos de tener, que es que debemos de ambicionar estar preparados para toda buena obra. Ambicionemos estar preparados para toda buena obra. Versículo 21 dice que por tanto, si uno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Y como lo mencioné hace un momento, somos salvos por gracia, pero las obras, las buenas obras, son un resultado de nuestra salvación. Santiago capítulo 2 dice, tú dices que tú tienes fe y yo digo que yo tengo obras. Pero es como, yo te voy a mostrar mi fe por la vida que yo estoy llevando, por las obras que yo estoy haciendo. No que por mis obras yo gané mi fe, porque la fe es un regalo de Dios. Pero sí la vida que yo vivo habla de la fe que tengo. E incluso esas buenas obras, la Biblia enseña que son preparadas desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, para que nosotros anduviésemos en ellas. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que Dios ha preparado estas buenas obras para los creyentes, para que pudiésemos andar en ellas, y nos ha capacitado para andar en ellas. Nos ha dado de su Espíritu para que por medio de Él nosotros podamos andar en estas buenas obras que Él ha preparado. Pero el punto ahí, hermanos, es que es necesaria también nuestra disposición para buscar hacer estas buenas obras. Estamos disponiendo nuestra vida para buscar hacer cosas que agraden al Señor, para servir a la iglesia de Cristo, para hacer las buenas obras que Él ha preparado de antemano para nosotros. Esta es una buena ambición que todos debemos de tener, y es querer ser usados por el Señor. La Biblia nos manda a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la exhortación que el mismo Señor Jesucristo nos dio. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Bueno, ¿qué estás haciendo tú para eso? ¿Qué estás haciendo tú para el reino de Dios? ¿Estás aprovechando el tiempo que el Señor te ha dado para vivir para Él? Esa es la verdadera plenitud. Esa es la verdadera plenitud. Ahora, debemos de entonces estar preparados para toda buena obra, teniendo esa disposición para hacer esas buenas obras que el Señor ha preparado desde la eternidad. Pero en cuarto lugar, 2 de Timoteo 2:22,
nos enseña que tenemos que ambicionar tener un corazón puro. Ambicionar tener un corazón puro. Dice ahí Pablo, versículo 22, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Y un corazón puro entonces es el reflejo de estas demás características que venía mencionando ahí el apóstol Pablo. O sea, un reflejo de un corazón puro es seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Ahora podemos meditar en esta lista más adelante. En primer lugar, entonces tenemos que aquel que tiene un corazón puro es aquel que huye de las pasiones juveniles. Es la exhortación que Pablo está haciendo a Timoteo, le está diciendo, huye de las pasiones juveniles. Y en primer lugar, Pablo no está simplemente sugiriendo esto a Timoteo, sino que le está dando una instrucción. Huye de las pasiones juveniles. Timoteo, como lo hemos mencionado, era un joven pastor que estaba expuesto a tentaciones que son comunes entre los jóvenes. Tentaciones como tentaciones sexuales, tentaciones como la avaricia, tentaciones como el amor al dinero, tentaciones como una actitud orgullosa y contenciosa al relacionarse con otros, querer tener siempre la razón. Y bueno, aparte de estas, pues pueden haber muchas más, pero el punto es que él está diciendo, huye de estas tentaciones, de estas pasiones juveniles. Recuerden como la ilustración que él había dado a principios del capítulo 2, estar como un soldado activo, concentrado, enfocado en lo que conviene, en la palabra, en ser agradable al Señor. Ahora, ¿en qué dirección entonces hay que huir? Dice, huye de las pasiones juveniles, pero ¿en qué dirección? Bueno, tenemos aquí la instrucción, es seguir entonces, por un lado, huir de esas pasiones juveniles. ¿Y qué debemos de seguir? La justicia, la fe, el amor y la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro. Estas son las cosas que nosotros debemos de activamente buscar. No solamente buscar dejar de hacer cosas, dejar de buscar pecar, sino activamente buscar el bien. Activamente en la gracia del Señor, buscar la justicia. No ser pasivos en eso. La vida cristiana se trata de eso. No solamente es dejar de hacer cosas, sino como yo entonces puedo comenzar a hacer cosas por la gracia del Señor que sean de bendición para otros y que traigan gloria al nombre de Cristo. Entonces, si queremos entonces reflejar un corazón puro y ser vasos de honra, tenemos que buscar estas cosas, seguirlas. La justicia, la fe, el amor y la paz. Ahora, un creyente fiel entonces tiene que buscar la justicia. Y esto, en primer lugar, implica conocer lo que es justo y lo que es recto. Lo que es justo y lo que es recto, según la palabra de Dios. Y por la gracia de Él, entonces, vivir de acuerdo a esa justicia. Vivir de acuerdo a esa justicia. Todo cristiano está llamado a conocer y a escudriñar las Escrituras y en la gracia de Dios vivir conforme a lo que ellas mandan. Ahora, el creyente fiel también debe de seguir la fe. Y esta fe, hermanos, es entonces una confianza total en Dios y en sus promesas. Nosotros tenemos verdaderamente fe cuando confiamos en las promesas de Dios. Confiamos en esas promesas del Señor y descansamos en ellas. En tercer lugar, el creyente fiel debe seguir el amor. Y el amor es la marca principal entonces de un cristiano. Aquel que ama verdaderamente a Dios, inevitablemente ama también a los demás. Si nosotros verdaderamente hemos sido salvados por el Señor, entonces una marca principal, especialmente con aquellos que están más cerca de nosotros, es que nosotros comenzamos a amar más. Y es importante recordar lo que significa el amor, porque también es algo en lo que el mundo
ha tergiversado el concepto. La gente a veces cree que el amor es solamente dar flores o solamente ser romántico, pero el amor realmente es buscar el bien de otros. El amor realmente es tener paciencia con otros. Usted muestra amor con otros cuando usted busca, cuando usted es más paciente con otros, cuando usted es más manso con otros, cuando usted busca servir a otros. Por lo tanto, aquellos que deberían ver eso en usted son aquellos que están más cerca de usted. Si usted vive con sus papás, si usted vive con su familia aún, bueno, ellos dicen, si usted verdaderamente es un creyente, ellos tienen que comenzar a decir, bueno, este chico, esta chica está siendo más paciente, está siendo más amorosa, está buscando servir más en la casa. ¿Saben qué? Porque ese es el amor que caracteriza al cristiano, el amor verdadero que trabaja por el bien de otros. Eso es amor. ¿Qué es lo contrario al amor? A veces pensamos que es el odio, pero lo contrario al amor es el egoísmo, verdaderamente. Aquel que no ama es aquel que solo piensa en sí mismo, pero aquel que ama verdaderamente, que ha sido transformado por el Señor, que ha conocido el amor de Dios y por eso ama a otros, es aquel que busca el bien de otros. Así que es muy importante seguir el amor. Y por último, en esta lista, dice que el creyente fiel debe de seguir la paz. Sigue la paz. Seguir la paz entonces es buscar una armonía genuina con otros. Buscar que haya paz en las relaciones con los demás y especialmente con otros creyentes. La Biblia nos manda lo siguiente, Romanos 12:18, dice, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Es nuestro deber como creyentes buscar la paz entonces. Versículo 22 dice al final, huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Entonces, todos aquellos que invocan al Señor con un corazón puro están entonces siguiendo estas cosas que hemos visto, y Timoteo estaba en esa misma carrera. Todos estamos en esa misma carrera de seguir estas cosas, si en verdad somos creyentes. La pregunta de nuevo es, bueno, ¿verdaderamente tú empezaste la carrera por la gracia de Dios? ¿El Señor hizo una obra en ti para que tú ambiciones verdaderamente estas cosas? Esa es la pregunta realmente. Porque de nada sirve buscar estas cosas externamente si el Señor no ha cambiado nuestro corazón y verdaderamente tenemos el deseo de buscar estas cosas. No lo hacemos perfecto, pero el punto es que tenemos ese deseo si el Señor ha hecho una obra en nosotros. Ahora, todos estamos en esa carrera. Todos estamos buscando estas cosas por la gracia del Señor. Pero entonces dice ahí que aquellos que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Y qué significa esto de aquellos que invocan al Señor? Bueno, invocar al Señor básicamente es un sinónimo de tener fe en Dios. Romanos 10, versículos 12 y 13 dice, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que básicamente está diciendo que todos aquellos que son genuinos creyentes están en esta misma carrera de seguir estas cosas que son piadosas. Ahora, hemos visto entonces un resumen que debemos en primer lugar, para ser vasos de honra en las manos del Señor, limpiarnos de malas influencias, debemos de ambicionar la santidad, debemos de ambicionar las buenas obras y debemos de ambicionar invocar al Señor con un corazón puro. Ahora, en quinto lugar, tenemos otra característica de ambicionar, que es ambicionar el discernimiento. Discernimiento, versículo 23, dice ahí, segunda de Timoteo, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Y Pablo ya había dado una instrucción similar en el versículo 16, cuando le dijo ahí a Timoteo, evita palabrerías vacías y profanas,
porque los dados a ellos conducirán más y más a la impiedad. Y la Biblia entonces nos manda a discernir cuándo nosotros entonces debemos de dar una discusión y cuándo no. Está diciendo que aquí hay discusiones vacías y necias que solamente producen altercados, como dice la palabra. Entonces la Biblia nos manda a nosotros a dar defensa de nuestra fe con mansedumbre, ¿cierto? Pero el punto aquí, la exhortación de Pablo es a que podamos discernir cuándo nosotros debemos de discutir o cuándo no, ¿cierto? Entonces tener sabiduría y discernimiento. Si hay alguna persona que simplemente tiene la intención de contender y de generar división, pues simplemente la exhortación es, mira, trata de evitar, digamos, este tipo de conversaciones que no van a conducir a nada que edifique realmente. Y si hay alguno en la iglesia que está intentando entonces contender con ideas falsas, pues el punto es que nosotros debemos de hacerle ver su error con mansedumbre, pero si la persona simplemente no quiere ceder, pues no estamos llamados a continuar en discusiones que no van a hacer de provecho, ¿sí? Más bien, entonces, si la persona no se arrepiente, entonces debería entrar en un proceso de disciplina eclesial con el liderazgo de la iglesia, pero no es provechoso estar en el mismo asunto una y otra vez. ¿Sí? Entonces, es la exhortación en el versículo 23, entonces a tener discernimiento. ¿Sí? Todos lo necesitamos. Y por último, como una sexta característica que tenemos que ambicionar si queremos ser vasos de honra en las manos del Señor, es que tenemos que ambicionar entonces tener un carácter amable y manso. Versículo 24, dice ahí Pablo, y el siervo del Señor no debe de ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo. Y aquí entonces vemos que un creyente que quiere ser un vaso de honra en manos del Señor, tiene que ser uno que corrija tiernamente a los que se oponen. Uno que sea amable para con todos. Ese es el tipo de carácter que nosotros debemos de mostrar en la gracia del Señor. Un carácter amable, un carácter apacible, ¿sí? Para poder corregir a los demás, entendiendo que es el Señor quien obra, confiando en eso. Este pasaje deja claro que el arrepentimiento es un don de Dios. Dice que tenemos que corregir tiernamente a los que se oponen por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Por lo tanto, si tú y yo podemos tener un genuino arrepentimiento, es solo por la gracia de Dios, es solo porque Él nos ha dado ese arrepentimiento para que nosotros podamos buscarle en verdad. Entonces, tener un carácter amable, tener un carácter apacible, no orgulloso ni contencioso, es de nuevo algo que tenemos que buscar. Ahora, todas estas cosas que hemos visto, ¿acaso las podemos hacer en nuestras fuerzas? Imposible. No podemos hacerlas por nosotros mismos, necesitamos de la gracia de Dios para ello. Pero la Biblia promete, entonces, que el Señor sí nos ha capacitado por medio de su Espíritu para que podamos seguir estas cosas, para que podamos crecer poco a poco en seguir siendo útiles en las manos de Él, en ambicionar estas cosas para traer gloria y honra al único que es digno de toda gloria y de todo honor, que es Jesucristo. ¿Sí? Pero el ánimo, hermanos, o sobre todo los que aún no conocen del Señor Jesucristo, el punto es, ¿verdaderamente tú ya comenzaste a buscar estas cosas? ¿Verdaderamente tú deseas estas cosas? Porque el único que puede poner estos anhelos en tu corazón
es Dios mismo. Tú lo que tienes que hacer principalmente, si tú no sientes verdaderamente el deseo de buscar estas cosas, de buscar la gloria del Señor, de buscar ser usado por el Señor, si tú no sientes ese deseo, puede que tú verdaderamente no seas creyente y tú necesites arrepentimiento y tú necesites una esperanza de vida eterna. Tú necesites confiar en Jesucristo. Eso es lo más importante. Estas cosas son buenas, pero nuestra vida puede acabar mañana. Nuestra vida puede acabar mañana y gloria a Dios, como leíamos al principio, que si tenemos una esperanza de vida eterna, si hemos creído en Jesucristo, si hemos sido salvos por Dios, entonces podemos decir como Pablo que si estamos ausentes hoy en el cuerpo, entonces estamos presentes en el Señor. Tú no sabes cuándo va a ser tu último día, por lo tanto el día de arrepentimiento es hoy. Hoy mismo rinde tu vida a Jesucristo si aún no lo has hecho. Él es la perla de gran valor. Él es el tesoro invaluable que nosotros podemos tener. Es a Él a quien tenemos que mirar. Y si estamos en Cristo, entonces que por la gracia de Dios, amigos, podamos aprovechar cada día para poder crecer en ser vasos de honra útiles en las manos del Señor. Bueno, oremos. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos has dado en tu palabra. Señor, sabemos que somos completamente incapaces, pero entendemos, Señor, que tú te glorificas en nuestra debilidad. Así que yo te pido que, Padre, aquellos que estamos aquí, que tú has mostrado gracia en nuestra vida, que nos has salvado, Señor, yo te ruego que nos ayudes a crecer, que este pueda ser un grupo, Señor, que cada día traiga más gloria al nombre de Jesucristo, que pueda ser un grupo que se enfoque, Señor, en las cosas que verdaderamente te glorifican, que son provechosas, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, por favor. Y yo te ruego también por aquellos que aún no te conocen, Señor, que puedan venir al verdadero conocimiento de ti, que tú en tu gracia obres, Señor, que les ayudes a ver la necesidad que tienen de ti también, que puedan rendir su vida a ti, Señor. Bendícenos en este resto de día que tenemos y gracias, Señor, te damos por todas las bondades que tú nos muestras y especialmente gracias por Jesucristo. Amén.